Bienvenidos a nuestro webinar ODS con Manual Thinking. Aquí trataremos de cómo trabajar los ODS con nuestra herramienta Manual Thinking. Aquí ya tenemos el programa. En primer lugar haremos un breve repaso de Manual Thinking en términos generales. Manual Thinking es principalmente una herramienta formada por mapas y diferentes etiquetas. Luego tenemos más elementos que veremos más adelante, como estas cartulinas que sirven para depositar las etiquetas de manera provisional para luego poder moverlos encima del mapa con mucha flexibilidad. Luego tenemos toda una gama de mobiliario que quiere trabajar o posibilitar el trabajo eficaz en equipo. Y por último tenemos toda una serie de metodología que se puede imprimir de manera gratuita en nuestra página web para convertir nuestros mapas en método. Luego llegaremos a la parte central de este webinar de nuestro proyecto piloto Sliders ODS, puesto en contexto de los ODS en sí. Luego explicaremos los sliders y su función. Y por último, enseñaremos todos los servicios relacionados con los ODS que ya podemos ofrecer desde Manual Thinking. Perfecto, vemos aquí primero un pequeño vídeo en nuestro workspace. Esto es un escenario pre-COVID. Tenemos aquí un workspace a pie de calle apto para trabajar con equipos de máximo 18 personas, que ahora en un escenario COVID pues no puede ser. Pero veremos, ¿no? Aquí vemos la gama de mobiliario para trabajar de pie de manera activa. Tenemos estos Manual Thinking Box, que es un sistema archivado visual, pero que a la vez sirve como fuente de inspiración. Ahí hay Lucky Huber trabajando. Muy bien, menos mal. Y aquí por último vemos nuestro último inventillo, el rincón Corner ODS, y con nuestro accesorio que sirve para filmar los mapas desde arriba. Eso es esta visión que vemos aquí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Creo que ya puedo parar aquí este vídeo, apartar esto. Perfecto. Bien, como ya he dicho, Manual Thinking son principalmente mapas y diferentes etiquetas. Lo que queríamos hacer con esto es sustituir los rollos de papel y los post-it, ¿no? De hecho, hace más de 10 años hemos empezado como estudio de diseño de producto, involucrar a nuestros clientes en las fases de ideaciones. Queríamos hacer siempre generar muchas ideas conjuntamente con los equipos de nuestros clientes para luego seleccionar aquellas ideas que realmente hacían sentido, ¿no? De 100 nuevos productos que salen al mercado, 90 suelen desaparecer durante el primer año y de los 10 que quedan, 9 suelen morir durante el segundo año en el mercado. Quiere decir que se generan muchos nuevos productos que están predestinados a desaparecer del mercado. Manual Thinking nace hace 10 años con esta idea, ¿no?, de generar muchas ideas conjuntamente con los equipos, seleccionar los realmente poderosos y generar de esta manera menos basura. Es decir, los ODS de la ONU llevan 5 años, nacen hace 5 años. Manual Thinking nace hace 10, un poco con el mismo espíritu, con las ganas de
generar producto sostenible en el sentido de no llevar al mercado las malas ideas, ¿no? Generar muchas ideas, seleccionar los mejores y llevarlos al mercado, ¿no? Bien, ya teníamos las etiquetas y los mapas. Principal ventaja de los mapas con respecto a los rollos de papel es que tengo una carátula donde puedo identificar los proyectos, los procesos, y luego lo puedo reencontrar fácilmente, ¿no? Esto sí, yo trabajo con rollos de papel y con post-it. Al final el rollo es un rollo porque no puedo identificar lo que hay dentro de cada rollo, ¿no? Entonces lo tengo que abrir, lo tengo que revisar, intentar hacer fotos, pues siempre decimos lo que con Manual Thinking ofrecemos, que los equipos generen documentos. Si yo pego post-its en un vidrio, pues no son documentos y muchas veces los equipos ya son conscientes que estos papeles luego acaban en la basura o ojalá en el contenedor azul del papel. En el caso de Manual Thinking es distinto, puedo identificar los proyectos, puedo plegar los mapas, puedo retomar los proyectos y sobre todo, y más importante, veo la letra de diferentes miembros de los equipos en un mismo documento y eso es como un contrato, ¿no? Manual Thinking mobiliario, pues básicamente son mesas y paneles para que la gente trabaje de pie. Hemos en estos 10 años que llevamos con este proyecto, hemos hecho muchos talleres y hemos detectado que trabajan mejor y más los equipos que trabajan de pie que los equipos que trabajan sentados. Luego el tema panel es para poder visualizar los mapas, los podemos tener de pie, podemos comentarlos, podemos hacer una presentación, etc. Pero llegamos ya al tema sliders. Bueno, aquí podemos quizás ver un poco este catálogo de mobiliario, ¿no? Y llegamos rápidamente aquí al tema método. Siempre hemos defendido que Manual Thinking es una herramienta neutra para trabajar de manera metódica, pero ahora hemos hecho todo un catálogo de métodos que se pueden imprimir. Entonces aquí el funcionamiento siempre es el mismo. Tengo una etiqueta grande y redonda. Vamos a abrir aquí un mapa. Entonces imprimo este método, pongo la etiqueta grande y redonda en el centro del mapa y la etiqueta pequeña y cuadrada que sería la chuletilla. Aquí tenemos el método Walt Disney. La ponemos en una esquina del mapa. Entonces, ahora hemos convertido un mapa Manual Thinking neutro en un mapa de método. Fantástico. Y ahora viene el momento de hablar de Rubén Brenés. Rubén Brenés es un profesor que ejerce en Elche. Él ha comprado materiales Manual Thinking hace algunos años y muy pronto nos habló de la necesidad de unas cartulinas. Me dijo oye, Luqui, yo necesito que mis alumnos, en vez de coger las etiquetas y pegarlo directamente en el mapa, depositen las etiquetas de manera provisional en unas cartulinas para que puedan libremente mover estas cartulinas en el mapa. Nuestras etiquetas son removibles, por lo cual ya tenemos esta flexibilidad, pero ahora tenemos la ultra flexibilidad.
De hecho, aunque este producto se haya pensado para niños, ahora también lo usamos siempre para adultos, simplemente porque si hay 2 o 3 personas trabajando en un mapa, nos parece violento si un miembro del equipo pone la etiqueta directamente en el mapa y luego otro lo quiere mover y pone la uña, pues es un poco violento, ¿no? Si ponemos la etiqueta en el slider, un slider porque permite deslizar, lo que hace este miembro del equipo es una propuesta. Pongo esta etiqueta aquí, pero luego los otros miembros del equipo todavía tienen libertad de mover estas fichas en la mesa, ¿no? Eso es especialmente útil si luego quiero buscar conexiones entre diferentes ideas, ¿no? Puedo hacer aquí una pequeña agrupación. Pues mira, estas ideas pertenecen a la misma familia, ¿no? Tengo aquí el título de esta familia, ¿no? Título. Muy bien. Fenomenal. Pues ya teníamos cubierto esta necesidad de deslizar estas etiquetas en el mapa. De hecho, siempre habíamos argumentado que un mapa mental manual syncing es mucho más flexible que un mapa mental dibujado directamente en un papel. Veamos esto un segundo. Si yo hago un mapa mental directamente en un papel, uso este mismo ejemplo. Quito un momento el método. Fantástico. Si yo hago un mapa mental directamente en un papel, quizás en un momento dado pienso que tengo que dibujar aquí un árbol horizontal con sus manzanos. Y me ha quedado bastante bonito, perfecto. Pero si ahora sigo proyectando y en un momento dado noto que en mi proyecto no es correcto dibujar un mapa mental en esta esquina derecha del mapa, sino hubiera tenido que hacer un arbusto en la esquina opuesta, pues igual ya me había enamorado del árbol y mi proyecto deja de ser flexible, ¿no? En cambio, si yo trabajo con etiquetas, si me equivoco, pues puedo sacar esta etiqueta, la etiqueta árbol, la puedo sacar y puedo sustituirla por la etiqueta arbus. Vale, con esto vemos que con Manual Syncing, con un mapa mental hecho con Manual Syncing, ganamos flexibilidad con respecto a un mapa mental tradicional. El ser humano suele enamorarse de sus propias ideas, por lo cual es probable que si me enamoro del árbol, dejo de pensar en arbustos. Pues este efecto de flexibilidad se ha multiplicado con la aportación de Rubén Brenés con el tema de los sliders que podemos mover de manera muy flexible en estos mapas. Muy bien. Puesto el contexto de los ODS, pues a los ODS hemos llegado de parte de clientes nuestros, clientes que han apostado a trabajar con Manual Syncing y nos empezaron a hablar de los ODS de la ONU. Los ODS de la ONU son 17 propósitos nobles hacia dónde debe avanzar el mundo, ¿no? Estamos aquí por el ODS 1,
fin de la pobreza, ODS 2, cero hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Como estudio de diseño, vimos que podíamos apostar por estos propósitos nobles, ¿no? Siempre que diseñamos, podemos revisar estos ODS y pensar lo que podemos hacer al respecto. Pues lo mismo queríamos hacer con Manual Thinking en sí, ¿no? Vemos aquí el mapa sliders ODS. Vamos a hacer este mapa mental directo. Pongo aquí el título del mapa en el centro del mapa y aquí he preparado un poco los 5 razones de la existencia de estos sliders ODS. Vamos a ordenarlo con nuestro disco. Este disco sirve para ordenar las etiquetas de manera bonita. Si tengo 5 etiquetas por colocar, pues los pondré en los 5. Aquí el disco. Principal razón de hacer estos sliders ODS, aquí los tenemos, es dar a conocer los ODS. Queremos dar la posibilidad a la gente que toquen y aprenden los ODS. Para nosotros mismos sirven para ordenar las etiquetas de manera flexible en el mapa. Y luego, desde luego, queremos proyectar e idear con los ODS. Y luego, por último, lo mismo que hemos hecho aquí con nuestro disco, que ya es para gente que apuesta fuerte por Manual Thinking, pues lo mismo hemos hecho aquí con los sliders. Pues, siempre hay algunos sliders con números pares y algunos sliders con números impares. Entonces, lo mismo que he hecho yo ahora con el disco, lo podemos hacer con estos sliders que nos ayuda a ordenar los mapas, las etiquetas de manera bonita en el mapa. Siempre decimos que una razón de ser de Manual Thinking es ayudar a la gente de hacer trabajos bonitos. Cuando tú trabajas de manera bonita, es más fácil que los equipos se enamoran de sus proyectos. Pues aquí me olvidé de la última etiqueta, pues voy a servir este slider para poner aquí la última línea removible. Estas líneas también son removibles, es muy importante. Al principio no teníamos las líneas y la gente hacía las líneas directamente en el mapa. Pues si haces una línea en el mapa pasa exactamente lo mismo como con el árbol, ¿no? Ya he decidido, he congelado el proyecto. Bien. Pues vamos a quitar este primer mapa y vemos aquí nuestro compromiso como estudio de diseño de producto. Hasta 2030 diseñaremos productos y servicios a partir de los ODS. Claro, tenemos cierta facilidad de hacer esto porque hay algunos ODS que nos vienen muy de cerca, como por ejemplo el ODS 12, producción y consumo responsable. Esto como estudio de diseño ya tenemos interiorizado, no queremos generar basura, o queremos generar la menos basura posible, ¿no? Entonces, al respecto tenemos aquí nuestro compromiso. Queremos hacer proyectos de diseño para empresas.
diseño de dinámicas de trabajo. Llevamos 10 años entrenándonos en diseñar dinámicas, tenemos cierta facilidad al respecto, pues a partir de ahora siempre lo haremos respetando los ODS. Diseño de programas de formación. Nosotros mismos, el tema formación nos apasiona la parte del diseño, no la parte de impartir la formación. Para ello buscamos alianzas, pero sí que estamos muy entrenados en decir, mira, los procesos se tienen que trocear por partes, pues para este fin haríamos primero este ejercicio, luego este, luego este, luego este. Co-creación en digital. Ahora mismo no se pueden hacer grandes eventos con asistentes numerosos, pues rápidamente hemos diseñado este accesorio que permite trabajar a distancia, pero de manera más manual posible, pues esto creemos que la gente ahora tiene sed de volver a tocar, de volver a escribir a mano, de volver a verse de pie, ¿no? Ahora es horrible cuando haces conexiones en digital, que todo el mundo está sentado, ¿no? Pues nosotros, como tenemos en el gen de ser activo, pues queremos estar de pie. Co-creación mixta presencial y digital. Creemos que hay una gran oportunidad ahora de cara al futuro, que todo el mundo en un tiempo récord ha aprendido a manejarse en digital, ha dejado de volar, ha dejado de desplazarse. Creemos que hay ganas que nos volvemos a encontrar, pero probablemente han muerto los vuelos para hacer una primera reunión en Frankfurt. Esto a partir de ahora, aunque haya vacuna, pues lo seguiremos haciendo por Zoom, ¿no? Pero lo queremos hacer de manera más humana posible. Creación de dinámicas a medida. Nosotros podemos diseñar dinámicas a medida y nos gustaría hacerlo relacionado siempre con los ODS. Aparto también a este mapa. Y vemos aquí otro mapa mental. Bien, este mapa mental está muy relacionado con el ODS 17. Enseño en castellano mejor. Hemos hecho estos sliders en las 6 lenguas oficiales de la ONU, porque aunque esto sea ahora un proyecto piloto, en el futuro queremos hacer un proyecto con licencia oficial de la ONU. La ONU permite a la gente usar libremente los ODS, pero no permite comercializar productos relacionados con los ODS si no es con la licencia oficial. ¿Qué hemos hecho al respecto? Pues hemos impreso 700 packs de estos kits de sliders ODS. Esto viene troquelado, luego hay que sacarlos aquí del troquel. Entonces, en imprenta siempre pasa lo mismo. Si tú quieres que el producto sea pagable, tienes que imprimir cuanto más mejor, ¿no? Claro, nosotros no necesitamos muchos sliders. Nosotros con 100 packs tenemos suficiente para montar aquí nuestro rincón ODS, pero si solo imprimes 100 packs, pues eso sale muy caro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llamado a cómplices. Clientes nuestros que trabajan con los ODS, pues le hemos llamado y les hemos pedido, oye, podemos imprimir para vosotros también algunos
kits de estos sliders, no podréis comercializar con ellos. Nosotros tampoco podemos ganar dinero con esta acción, simplemente os lo revendemos a precio de imprenta y así diferentes entidades pueden empezar a trabajar con estas fichas en sus respectivos ámbitos. Tenemos aquí, por ejemplo, Canvas, una consultoría que está activo en Madrid, que trabaja muy bien el tema de la sostenibilidad. Hemos hecho conjuntamente ya una dinámica que veremos al final de esta presentación. Luego tenemos la Fundación Alicia, que trabaja con los ODS en relación con temas de alimentación. Tenemos un workspace muy chulo aquí en Barcelona, Archimboldi, con Anna Trujol, su directora. Estamos desarrollando toda una serie de warming ups a partir de estas fichas ODS. Ya hemos hablado de Rubén Brenés, el inventor de las fichas, sliders. Él trabajará con los ODS en su centro escolar. Luego tenemos a Alberto Boscán, que hace aulas digitales, pues lleva tiempo trabajando con los ODS, ahora hará esto con estas fichas. Pep Marés es especialista en innovación en oferta cultural. También se ha apuntado a este proyecto para hacer servir estas fichas en su entorno. Y luego tenemos Nuria Serrat, que es especialista en la resolución de conflictos. Con ella también queremos hacer una dinámica justamente enfocada en la resolución de conflictos. Vale, pues esto es un buen ejemplo de lo ODS 17, de buscar alianzas para lograr los objetivos. Como todas estas entidades trabajan en diferentes ámbitos, si vamos de la mano con ellos, pues aprenderemos diferentes maneras de usar los ODS. Bien, un poco estos sliders para poder también apartar este mapa. Muy bien, siguiente mapa. Este ya es un primer ejemplo de una plantilla ODS imprimible. Aquí pasa exactamente lo mismo que ya expliqué. Tengo la etiqueta grande que irá en el centro del mapa y tengo una pequeña chuletilla que explica el método. ¿Qué puedo hacer con esta plantilla? Pues en primer lugar tengo a la vista todos los ODS. Eso es importante porque a veces es mucho más fácil entender un ODS en concreto y desconocer los demás. Aquí es importantísimo tener todos los ODS a la vista, pero luego también puedo hacer pequeños ejercicios, puedo empezar a tocar los ODS, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manual Thinking, ¿dónde puede ser activo? Pues con el 17. Con el 17 tenemos mucha facilidad de alianzas para conseguir los objetivos. El 12 tenemos mucha facilidad. Con el 2, cero hambre, fin de la pobreza, de manera directa nos es un poco más difícil. Con tema salud ya estamos haciendo cosas. Por ejemplo, el simple hecho que proponemos que la gente trabaje de pie y de manera activa ya cumple con el ODS 3. Hay, ¿no?, el famoso sitting kills. Si estás todo el día sentado, pues no es saludable. El 5, con el 5 podemos hacer cosas. Ahora mismo estamos aquí en la empresa solo chicos, pero tenemos algunas chicas que se implican en el tema de formación manual. Bueno, oye, tenerlo presente. Próximo fichaje,
será una chica. Con el 11 también podemos hacer cosas. Cambio climático, acabamos de ahorrar 48 vuelos europeos al pasar y esto gracias al COVID, ¿no? Teníamos que hacer una formación en presencial, que ahora no se puede hacer en presencial, pues la haremos en digital con nuestro palo, que gracias a este hecho se han ahorrado 48 vuelos europeos, ¿no? Que para el futuro también nos sirve de pista. Pues aquí simplemente puedo empezar a visualizar, oye, en mi empresa o a título familiar o título individual, ¿no? ¿Dónde puedo ser más fácilmente decisivo y puedo empezar a jugar? Luego tenemos en el dorso de todos los sliders un código QR. Eso sirve para llegar rápidamente a nuestra web donde explicamos todos los ODS en primer lugar, pero también explicamos estos métodos en concreto, ¿no? Vamos a ver otro valioso, porque a veces es un poco abstracto trabajar con los ODS. Se vuelve más fácil si pensamos en escalas. Tenemos aquí los ODS y lo hemos dividido en 5 escalas. XS sería lo más personal que puedo hacer yo. Aquí he apuntado muy rápidamente, pues mira, no cojo el ascensor, ¿no? Puedo no coger el ascensor cuando llego a casa. Eso es un pequeño detalle, pero trabaja con el ODS salud y con el ODS ahorro de energía. Un pequeño gesto. Pues si pensamos los ODS en escalas, es más fácil que podemos llegar a ideas concretas, ¿no? Luego tendríamos la escala S, que sería qué podemos hacer en el edificio, en el vecindario más próximo. ¿Qué podemos hacer en la escuela, en la empresa, en el municipio? Eso sería M, hasta llegar a la escala mundo, ¿no? Bien. Aquí tenemos ya un método muy concreto que juega con el ODS 12, a ver si lo encuentro fácilmente. Aquí lo tenemos. Este método se llama Zero Waste y aquí tenemos también algunas pistas, algunas palabras claves que simplemente ayudan a generar ideas con respecto a esta temática, a este ODS en concreto, ¿no? Reciclar, reducir, etcétera, etcétera. Es siempre lo mismo. Todos los métodos ayudan a pensar en diferentes direcciones y aquí tenemos un listado de pistas, ¿no? Vale, ya tenemos un método ODS relacionado con un ODS en concreto. De esto queremos hacer métodos relacionados con todos los ODS. Pero eso no cogemos ahora un libro y nos lo inventamos. Eso haremos entrevistas, lo veremos más adelante, entrevistas con especialistas para que estos métodos realmente sean validosos, ¿no? Pues poco a poco iremos ampliando el catálogo de métodos. Bien, aquí tenemos otro método muy bonito, es el brainwriting con los ODS. Aquí quizás es conveniente que explique primero el brainwriting a secas. Esta hoja, por ejemplo, no serviría. Necesito una hoja
que esté completa, que tengo aquí 6 etiquetas. Lo que hacemos es, nos ponemos alrededor de una mesa, un pequeño equipo, y que cada uno anote una primera idea, mejor con un dibujo, las palabras claves en un dibujo. Una primera idea en la primera viñeta, en más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos. Luego damos la etiqueta a nuestro compañero, recibimos la etiqueta del compañero y aquí se produce un choque de trenes porque empiezan a convivir lo que he pensado durante el primer minuto y medio, lo que ha pensado el compañero, y tengo que intentar llegar a una nueva idea a partir de estos dos pensamientos, ¿no? Pues aquí hemos hecho exactamente lo mismo, pero con los ODS. Entonces, por pura casualidad, cogeríamos aquí algunos ODS, si tenemos, por ejemplo, 4, empezamos a repartir las hojas por casualidad y invitamos a cada miembro del equipo a tener una primera idea relacionada con este ODS, ¿no? Y aquí el choque de tren se multiplica porque los dos han pensado en ODS distintos. Pues luego en la siguiente etiqueta, pues volvemos a generar ideas y así 5 veces, ¿no? Bien, esto es tanto el brainwriting neutro como el brainwriting específico con los ODS es un muy buen ejercicio para llegar a muchas ideas en poco tiempo y es un muy buen ejercicio para unificar el equipo. Aquí muy rápidamente entendemos que estamos buscando ideas conjuntamente. No es mi idea, son nuestras ideas, ¿no? Y es precioso, después del ejercicio, ver la evolución de estas ideas viendo dibujos y letras de diferentes miembros del equipo. El brainwriting es un muy buen ejercicio, por ejemplo, para abrir cualquier reunión, ¿no? En vez de hacer una reunión hablada, oye, los primeros 10 minutos haremos un pequeño brainwriting. Por ejemplo, oye, este año en la feria de Frankfurt, ¿cómo destacaríamos, ¿no? Entonces repartimos etiquetas, ayuda para rápidamente llegar a muchas ideas, pero sobre todo de cohesionar el equipo. Esto une, ¿no? Bien. Aquí tenemos otro uso de nuestros mapas. Hasta ahora siempre hemos visto mapas radiales con una temática central, donde luego se ha desglosado hacia diferentes lados. Esto no es un único uso. Aquí, por ejemplo, un muy buen uso es organización de los ODS y de las ideas por ejes, ¿no? Aquí puedo hacer primero trabajar los ODS, es decir, cuáles me son fáciles de implementar y con cuáles puedo tener un amplio impacto, ¿no? Y aquí veo que no con todos los ODS tengo la misma facilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Eso sería ya, oye, ya puedo trabajar los ODS. Pero luego lo mismo con las ideas. La organización de ideas por ejes es muy poderoso. Si hago una ideación, imaginaros, hacemos una ideación con respecto a los ODS, diríamos, por ejemplo, mira, en este mapa vienen todas las ideas relacionadas con el ODS 1, en este otro mapa vienen todas las ideas relacionadas con el ODS 15, etcétera, etcétera. Pues ya sirve de organizar
los ODS en diferentes, las ideas, perdón, en diferentes mapas. Esto ya es una primera selección, pero si luego ponemos las ideas en estos sliders, cada miembro del equipo puede evaluar la idea. Oye, esto es una idea fácil de implementar y además tiene un alto impacto, pues aquí arriba estarán las mejores ideas, ¿no? Si esto hacemos sin sliders, la opinión de cada miembro del equipo sería impositiva. Yo he decidido que esta idea es relativamente fácil de implementar y que tiene un alto impacto. En cambio, si pongo la idea en un slider, este mismo miembro puede hacer la misma propuesta, pero los demás todavía pueden mover, pueden influir. Bien, eso sería el uso de mapas por ejes y el uso de los sliders para tener mayor flexibilidad. Luego tenemos otro uso de los mapas que también puede venir a caso de los ODS, que es el timeline. Nosotros tenemos una fantástica herramienta para hacer timelines, que es un sello que sirve para hacer líneas de tiempo. Quien no tenga esto, que seráis la mayoría, porque esto hemos hecho a medida, puede hacer simplemente una línea, ¿no? Una línea, cualquier línea es un timeline. Vale, esto puede servir para varias cosas. En primer lugar, marcar hitos históricos para comprender el presente y el futuro. Aquí he trabajado con el ODS 5. Vamos a ver. Derecho de voto para la mujer. Vale. En un timeline, los primeros eran los australianos en 1902, Finlandia, 1906, Estados Unidos. No he puesto todos los países del mundo. Estados Unidos llegó en 1920, España en el 31 del pasado siglo, muy seguido por Brasil. Francia tardó un poco más y aquí mi pequeña vergüenza personal, Suiza tardó hasta el 71 y Arabia Saudí pues ha tardado incluso un poco más, ¿no? Vale, por un lado un timeline sirve para marcar los hitos históricos en una línea de tiempo. Eso nos puede ayudar a proyectar, ¿no? Es decir, oye, ¿y hoy dónde estamos y dónde queremos estar en el futuro, ¿no? Vale. Pero, por otro lado, también ayuda para organizar un proyecto, ¿no? Para estructurar un proceso. Vale. Un proceso de diseño, por ejemplo. Recopilación de datos, generación de ideas, fase de diseño, fin de la fase de diseño, producción, salida al mercado y comunicación. Esto haremos un poco a la par, ¿no? Entonces ahora puedo poner fechas aquí. Vale. Uso de una línea de tiempo relacionada con los ODS. Apartar esto. Y hemos visto también aquí lo práctico que es que estas etiquetas ganen en flexibilidad gracias a los sliders. Vale, esto ya es un uso muy concreto. Cuando estalló la crisis sanitaria, hemos diseñado una plantilla que la llamamos ACDC, es decir, antes de COVID, después de COVID. Esto hemos hecho porque creemos que todos tenemos el derecho y el deber de pensar por nosotros mismos.
¿no? Entonces, con esta plantilla queremos invitar a nuestros aliados a pensar cómo han vivido esta crisis sanitaria o cómo están viviendo esta crisis sanitaria en diferentes escalas, desde lo más íntimo, mediano, que sería vecindad, ciudad, etcétera, al mundo entero, ¿no? La población mundial, estamos ante una pandemia, tiene una oportunidad excepcional en este momento de comparar dos maneras de vivir totalmente diferentes entre ellos, ¿no? Uno es el AC, el antes de COVID, y luego la crisis sanitaria para llegar a la idea de cómo debería ser el después de COVID, ¿no? Entonces, después de esta primera análisis de cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo la crisis sanitaria en diferentes escalas, luego pasamos al pros y cons tanto del AC como del DC. ¿Qué era lo deseable de la situación anterior al COVID? ¿Y qué cosas quizás no eran tan deseables? Y lo mismo de la crisis sanitaria, ¿no? Para luego llegar a las grandes conclusiones, ¿no? Entonces, durante la primera cuarentena de esta crisis, pues empecé a hacer mapas de este tipo a distancia con aliados de diferentes campos, ¿no? Desde un filósofo, cocinero, director de orquesta, pues todos ellos han tenido diferentes sensibilidades. Queríamos hacer una radiografía de cómo debería ser la vida post-COVID, ¿no? Vale, bien. Ahora hemos empezado a hacer estas entrevistas relacionadas con ODS en concreto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una entrevista con Joan Riera de Vall, que es catedrático y especializado en huertos urbanos. Pues, oye, con él hemos trabajado el ODS 11 de cómo deberían ser las ciudades en una situación post-COVID. Pues ahora queremos hacer lo mismo con todos los ODS. Es decir, estamos buscando a especialistas, a sabios de diferentes ámbitos para llegar a sus conclusiones siempre con respecto a un ODS en concreto. Es decir, nosotros somos especialistas en manual thinking, no somos especialistas en los ODS, sí que estamos sensibilizados con ellos, pero queremos hablar con diferentes personas para ir aprendiendo. Creemos que esto tiene mucho que ver otra vez con el ODS 17. ¿No? Aquí ya estamos preparados para trabajar el ODS número 5 y lo mismo haremos con todos los ODS que hay. Fabuloso. Como ya he dicho, ya tenemos diseñados métodos y también tenemos diseñado ya una dinámica relacionada con ODS y sostenibilidad. Esto en concreto hemos hecho con Canvas. ¿Qué es la diferencia entre un método y una dinámica? Pues la diferencia es que un método hago en un mapa y una dinámica hago en múltiples mapas. Estoy troceando el elefante para poder comerlo. Y hay un fallo de impresión. Esta plantilla en concreto no iría en esta referencia de etiqueta, sino en una etiqueta blanca, porque esta
iría a parar a esta esquina. Lo mismo me ha pasado aquí, aquí y aquí. Bien, en resumen, Canvas es especializado en trabajar con los ODS. Nosotros somos especialistas en Manual Thinking, pues hemos hecho fuerza y hemos diseñado conjuntamente una dinámica enfocada en ODS y sostenibilidad. Canvas ya puede impartir esta dinámica, es decir, bueno, nosotros mismos también. Ya se puede trabajar, ya lo tenemos listo. Y si alguien tiene interés, pues estaremos encantados de poneros en contacto con Canvas, ¿no? Si hablamos de trabajar los ODS, pues ahora más que nunca hay que unir fuerza, hay que tirar hacia la misma dirección. Y esto es una cosa que queremos hacer de manera decidida. Y por último, y esto ya es un avance, estamos con Donna Pace también intentando diseñar otra dinámica relacionada con los ODS. Esto es un proyecto que está en proceso. De hecho, esta misma tarde tenemos sesión. De momento sí que tenemos claro que, como hemos visto ya en la anterior dinámica, que hay que trocear, definir muy bien qué es lo que se hace en cada fase, pero luego seguramente será un sistema modular donde en cada fase puedo decidir en función del proyecto qué métodos voy a usar. Muy bien, pues esto ha sido un pequeño resumen de lo que ya hemos hecho con Manual Thinking con respecto a los ODS, un poco un anticipo hacia dónde queremos ir. Muchas gracias.